Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. El Salvador, como siempre, placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, lunes 20 de diciembre. Agradecemos, como siempre, esa fiel sintonía que nos brinda a usted desde muy tempranas horas de la mañana. Bienvenidos. Como siempre, el mejor deseo para que la semana sea exitosa. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. A ver, esta mañana queremos abordar un tema que ha venido, desde luego, siendo punto de agenda y análisis para los gobiernos, especialmente desde el punto de vista de cómo afecta el tema de la migración. Y vamos a hacerlo en el contexto de que el día sábado se conmemoró el Día Internacional de la Persona Migrante. Este día vamos a hacer un balance de años sobre este tema. Quiero agradecer la presencia de Celia Medrano, experta en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, a quien nos acompaña esta mañana. Gracias por acompañarnos, Celia. Buenos días a todos los que están sintonizados. Gracias por estar aquí nuevamente en este espacio, Ernesto. Gracias también a César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante. Gracias por acompañarnos, César. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Hola, Celia. Mucho gusto de estar al fin de año ya, ¿no? ¿Sí? Con un año de mucha actividad. Así es que muchas gracias a todos. Un saludo. Bueno, sin duda alguna, en los últimos días hemos estado viendo una serie de titulares que hablan y ponen nuevamente el tema de la migración en sus agendas y sobre todo también con miras a hacer un análisis de qué significa el Día Internacional de la Persona No Migrante y especialmente cuando hablamos también de muchas tasas de personas que sin duda alguna siguen siendo, viajan y sin duda alguna bajo el riesgo de lo que significa el poder transitar por México especialmente, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, ¿cuál es el balance que tienen ustedes al cierre del año? Precisamente el 18 de diciembre es el Día Internacional de la Persona Migrante. Es una fecha declarada por resolución de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 y es una fecha interesante porque el análisis que hizo Naciones Unidas para plantearse una fecha especial es migración y desarrollo. Si bien hay un énfasis en el tema de los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su condición irregular o no en los países de tránsito, destino y el derecho a no migrar, del que ya hemos hablado en este panel más de alguna ocasión, el énfasis de la declaración es migración y desarrollo, es decir, entender que una persona migrante no es una carga para el país al que llega, sino que es alguien que puede aportar para el crecimiento económico y Estados Unidos, que es el país mayor receptor de migración de América Latina y intracontinental realmente, no solo ha sido construido sobre la base de migración, sino que también sigue fortaleciéndose en su economía a partir de personas migrantes, no necesariamente mayoritariamente centroamericanas. Los salvadoreños seremos alrededor de 1,5 millones. Recientemente los nuevos migrantes de origen de El Salvador en Estados Unidos, la mayoría son afganos. India es un país de alto nivel de migración en los Estados Unidos. No somos los centroamericanos el grupo más grande de América Latina. El grupo más grande sería México, alrededor de 10 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero sí somos un grupo que cada vez crece más y tiene, en la medida que va asentándose en los Estados Unidos, generando fuerza política, generando incidencia y espacios de participación política y ciudadana en ese país. Entonces, resumiendo, estamos celebrando no el hecho de que haya migrantes en riesgo constante para poder encontrar una vida digna y segura que les negada en sus países. Ahí estamos haciendo énfasis en los derechos que les asisten, pero lo que estamos celebrando con esta conmemoración del 18 de diciembre es el aporte que los migrantes representan al país de destino. Interesante, porque también hay que ver el ángulo en el cual los países receptores, como bien lo decía, de migrantes, están entendiendo la importancia que tienen
sobre todo desde el punto de vista económico y también de la mano de obra que en su momento así lo podríamos calificar, sí, ¿no? Un poco siguiendo lo que decía Celia, un año especial, ya casi pospandémico, aunque no sabemos si ya se acabó esto o no. No lo es. Pero el entorno te ha colocado casi a un nuevo orden económico al interior de las producciones en los países. Y terminamos con que en este momento hay un reconocimiento de los países del mundo. Primero, de que tienen una crisis económica y necesitan recuperarse. Y dos, que no lo pueden hacer sin la mano de obra de los migrantes. Entonces hay un reconocimiento de la mano de obra migrante en todo el mundo para recuperar las economías. Y esto explica muy sencillamente por qué hace un mes el presidente Biden te dijo: suspendemos las deportaciones de trabajadores migrantes de Estados Unidos. Primero vino ofreciendo en campaña residencia permanente para 11 millones de trabajadores indocumentados. Después, a medio año, dijo que iba a darle a 7 millones la tarjeta de residencia. Y como ha tenido problemas legales en Estados Unidos para poder llevar a cabo eso, hasta de su mismo partido, ahora terminó con una decisión ejecutiva diciendo no deportación. Pero entonces eso nos coloca en dos escenarios. Uno, los trabajadores que están allá adentro ya produciendo por año, y dos, los que están queriendo entrar. Cierra la frontera, pero quiere respaldar a los que quieren echar a andar la maquinaria ahí adentro. Y es que eso tiene que ver con quién es útil como mano de obra en los Estados Unidos. Claro. Y únicamente la persona que llegue, que trabaje, que regrese, no quieren a esa persona enferma y por lo tanto pagar en su salud, no querer a esa persona y sus hijos que requerirían estudiar y hacerse de los de diferentes servicios sociales en el país receptor. No solo estamos hablando de Estados Unidos, pero en nuestro caso, donde es nuestro principal destino, sí hay que hablar de Estados Unidos, y en el marco que está planteando César con respecto a las personas que el cierre de fronteras, hay un manejo político de esto, ya lo hemos hablado antes en este panel, y sobre todo en la medida que se aproxima el periodo electoral en los Estados Unidos, que de hecho ya casi está en primera línea. Y esa base, hay una corte que ordena a Biden que no cumpla su compromiso de que se cierre el programa Remain in Mexico, y se sigue manteniendo un programa que ha causado mucho daño de salvadoreños y de latinoamericanos, centroamericanos principalmente, que tienen alrededor de 1 año, 2 años de estar esperando en Tijuana un poco una de solicitud daño de asilo. o un poco de alivio o esperanza, porque el hecho, bueno, tenemos una gran caravana hoy ahí, ¿verdad? Se ha conocido de... Principalmente que ha logrado algunas de sus demandas para con el gobierno mexicano. Ok, a eso iba, porque el punto es que puede ser una esperanza el hecho de que le den un salvoconducto para que puedan estar en México esperando digamos, pasar la frontera, por decirlo. Pero es que son dos grupos diferentes. César puede profundizar sobre eso, pero uno es el grupo que se está moviendo desde Centroamérica y que incluye haitianos, por ejemplo, y venezolanos, y el tema del aumento de nicaragüenses hacia cruzar la frontera Guatemala-México, cruzar la frontera México-Estados Unidos, que en la tercerización de tener flujos migratorios irregulares en fronteras, ya la frontera, como lo hemos dicho también antes, ya es Guatemala-México y no necesariamente México-Estados Unidos. Más que un alivio, lo que hay es el gobierno mexicano enfrentando la presión de los Estados Unidos: no los dejes pasar, aunque militarices tus fronteras, no los dejes pasar, y además ten todos los que han llegado a pasar y que yo los he devuelto y que tienen que esperar años solicitando su y dámeles asilo temporal, veamos, y la una solicitud especie de puede asilo. Negarse, pueden pasar 2 años y las personas pueden recibir la notificación que se ha negado su solicitud. Entonces fíjate que tenemos un poco haciendo relación a lo primero que hablábamos. Existe una demanda de mano de obra. Francia, Italia, España, Estados Unidos necesitan mano de obra migrante.
y tenemos una movilidad humana en el mundo irregular. Entonces, veámoslo como reto, ¿no? Los gobiernos en este momento, bueno, lo que está haciendo, me parece bien lo que está haciendo el ministro de Trabajo, de ir tocando puertas para ver si llega a acuerdos con diferentes países para una migración laboral. ¿Ya? Si quieren recolectar la cosecha, mandamos a nuestros trabajadores por 2 años y después regresan. Esa es la alternativa. Este último a Canadá fue bastante... Correcto. Ya ha existido desde hace muchos años. Correcto. Y la mirada, la lección es, o lo que te está poniendo el ambiente es que desviemos la mirada no solo para el norte, que tiremos una mirada transatlántica. Mira, Francia queriendo recolectar la cosecha y no logra. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la explotación laboral. Correcto, ahí vienen los otros detalles. Si la migración circular es una opción, pero la migración circular con derechos laborales. Correcto, eso es parte ya de los trabajos de los gobiernos, cómo logramos la portabilidad de los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Ahí está. Y entonces esto nos lleva a que si hablamos de crisis en el mundo, nuestros países también están en crisis y las migraciones son un reflejo de esas crisis sociales y económicas que hay. Empiezan las caravanas. La respuesta, por ejemplo, si hablamos de nuestra zona, lamentablemente la respuesta de los gobiernos continúa siendo militar. Y cuando vos decías, mirá, se está armando una caravana, no hombre, es que hay otros modelos de caravana. Los 59 migrantes que murieron en el furgón, en el tráiler, atrás de ese furgón habían 5 furgones más. O sea, ese es el nuevo modelo de caravana. ¿Y quién te los está imponiendo? La misma respuesta militar que te está dando. La población busca alternativas y los furgones son en este momento una alternativa y se van ocultos. Si hubiera una real basada en respeto de la persona como respuesta de los países de tránsito, fuera otra, no fuera militar, fuera facilitarle todos los conductos que ya lo hubieran hecho hace meses y no poner en riesgo a la población. Y los furgones en una, viste que ya apareció los nuevos traslados por lancha y que te van a dejar casi a la mitad de México. Y mira, en una lancha de 12 personas te están metiendo 22, cosas así. O sea, el riesgo aumenta. Hay un elemento de lo que está planteando César que quiero subrayar y no es un fenómeno únicamente hacia nuestro continente, que se expresa en el tapón del Darién, en Panamá con Colombia, que se expresa en las fronteras de Chile, por ejemplo, para venezolanos y para ecuatorianos, que se expresa en Europa, que se expresa en otros lugares. Estamos hablando de una forma de pensar donde la migración es vista como un problema. Y por lo tanto el problema hay que detenerlo. Y la solución es detener flujos migratorios, frenar flujos migratorios. No necesariamente tiene que ser así. Si estamos viendo el problema y estamos planteándonos de que la migración es un problema que hay que detener, que hay que frenar, que al menos hay que paliar, no vamos a encontrar una solución integral al fenómeno, porque no lo vemos, y regresamos al día 18 de diciembre y Día Internacional de la Persona Migrante, regresamos a tener que entender de que más que un problema puede ser el enfoque y tratar de verlo como un fenómeno vinculado al desarrollo, y no al desarrollo de 21.000 kilómetros cuadrados, sino que al desarrollo de todo el continente. Que tiene que ver mucho con los liderazgos, que tiene que ver mucho con los liderazgos políticos. Mira, los resultados de las elecciones de Nicaragua te dan más migración para Costa Rica. Los resultados de la migración de Venezuela te dan más movilidad humana en todo el continente. Los resultados, la situación en Haití te producen más, o sea, hay una vinculación entre la visión de los países hacia el desarrollo y las respuestas que la población está esperando de ese liderazgo político. Pero y cuando ven que no hay respuesta, entonces la migración viene con... Pero Chile, un candidato presidencial que como parte de su campaña plantea de que los niños migrantes serán detenidos y regresados a sus países. Bueno, y ganó sin la izquierda, ventilar ningún tipo.
ganó la izquierda. Pero lo que decía el de ganó la un espacio derecha de era el que decía pero eso. lo que quiero destacar es de que hemos estado en los espectros políticos Sí, de nuestros correcto. países O sea, el tema está ocupando ahí. la migración Exactamente. con finalidades políticas para ganar ciertos A ver, pero es votantes que ese incidente son antimigrantes. es una incidencia social fuerte para cualquier país. Bueno, ese es el termómetro por el cual puedes medir si estás bien o estás Sí. mal. ¿Por qué mira la gente? La mayor parte es porque realmente las condiciones en su país de origen Mira, y en no el son caso buenas, del obviamente. Salvador, mira, correcto, cuando y lo que yo acá te es decía, no Veamos en El Salvador, y no bien. 19,000 salvadoreños detenidos en 2 meses en frontera dos sur, meses un en la dato que frontera sur. tengo acá que De la fue patrulla publicado. fronteriza. sí, por mira, en ejemplo. el caso de El Salvador tiene, en el análisis de los resultados electorales se reflejan en migraciones. Los resultados de este gobierno, el primer año, después de que gana Bukele, las migraciones se reducen. Porque Pero había un después de nivel de pandemia. esperanza y todo. Pero esto se va acabando, porque la gente no vive de que esperando de la esperanza, sino que si no le da soluciones concretas, y ahorita estamos regresando a los datos que estás dando. Pero también ahí hay un elemento. Yo te he escuchado antes ese planteamiento de que se redujo la migración a partir de el gane electoral de Nuevas Ideas el 19, pero es que vino encima una pandemia. Entonces, la reducción de los datos, y vuelvo a plantear, una cosa es el aumento o la disminución de datos de personas detenidas en fronteras, y la otra, la reducción o aumento de datos de personas deportadas, principalmente de Estados Unidos y México, y la otra, los que realmente se van y logran pasar. El año 19, 20, se mantuvo una tendencia de alrededor de 90,000 salvadoreños anuales viajando hacia Estados Unidos principalmente. Eso ha aumentado este año hasta el mes de octubre, que ya estaban haciéndose unas estimaciones de 120,000. Estamos hablando de personas que probablemente lograron pasar. Y en el tema de las deportaciones, México, por ejemplo, aquí ha triplicado el número de detenidos salvadoreños en México. El número de detenidos de origen centroamericano en México está alcanzando alrededor de 80,000 solo en este año, pero la mitad vienen deportadas. México captura, detiene en su tenés territorio, otro dato, pero los en regresa el caso de deportados, Guatemala, más de la Guatemala mitad, está siendo más de la mitad. resistente también. Claro. Y se acaban de reunir. México llamó Exactamente. por el furgón, llamó a todos los países para una declaración casi militar ante la situación. Sí, pero el problema es de que México tiene que ver la relación de corrupción con el tema migratorio. Claro. El hecho de que el puesto que vigilaba fue levantado minutos antes de que pasara ese furgón, en la velocidad a la que iba, allí está claramente un tema de corrupción. Simplemente los controles no funcionaron porque se buscó que no funcionaran. Y allí, ¿cuánta gente, cuando hemos entrevistado, por ejemplo, en Tapachula, o cuando hemos entrevistado a personas en Tijuana, que están esperando sus respuestas a solicitudes de asilo desde hace 1 año, 2 años, esas personas nos cuentan de que en todo el camino, por lo menos 5 veces, han tenido que dar dinero a estructuras estatales y estructuras no estatales. Han tenido que dejar su dinero porque para poder avanzar, seguir pasando, han tenido que pagar. Y Pero han te tenido digo que pagar, los furgones es el coimas nuevo, los furgones es el nuevo modelo de caravana impuestos por las respuestas militares que tiene los Pero no es gobiernos. invisible. Pero ¿qué tenemos ahora? Mira, en cuestión de deportación, una reducción grande de las deportaciones de Estados Unidos Que ha subido y un últimamente. aumento de las deportaciones de México, pero hay un tercero, y es el que te quiero decir. El tercero es un aumento incontrolado, porque no está reportado por la Dirección de Migración, deportaciones voluntarias. del retorno voluntario de aquellas familias que se han quedado esperando su resultado de asilo, de su solicitud de asilo, y después de 9 meses, 10 meses, 1 año, deciden regresar. Pero y entonces Guatemala entran al Salvador solitos como si fueran turistas, como si acaban de regresar de un viaje, y nadie dice que son familias
con un retorno voluntario, con una solicitud de asilo fracasada y que vienen con los mismos problemas de volverse a insertar a nuestra población. Es cierto, y no hay programas de atención para ellos. César, pero principalmente desde Guatemala. Pero la gente que está allá arriba, la gente que está en las áreas de Tijuana, por ejemplo, se queda. Y se queda cumpliendo 1 año, 2 años, tienen la esperanza de que su respuesta será positiva. Los que desisten son los que vienen en los programas de El Salvador País Seguro, que llegan a Guatemala. En Guatemala no hay programas de protección, no hay programas de seguridad, no les dan permisos para trabajar, etcétera, y por supuesto llegan, no encuentran ninguna opción y regresan. Eso es cierto, sí. Pero los que vienen de Tapachula... Bueno, no tenemos datos de retorno voluntario nacionales. Lo que sí te puedo compartir son datos de nuestra clínica. A eso voy. Cada vez en nuestra clínica llegan familias de retorno voluntario. Estamos atendiendo a niños con una secuela fuerte de la violencia en la frontera. Y ahí se les está atendiendo, un centro lúdico, UNICEF nos está acompañando para darle una atención profesional a estas familias que están en retorno voluntario, que pasaron 10 meses allá sin comer, sin ingresos, perseguidos, con una esperanza de una respuesta que nunca llegó y después obligados ellos mismos retornan. Esos datos no los tenemos en las estadísticas nacionales. Creo que hay que subrayar de que no se ve interés por parte de las autoridades salvadoreñas de garantizar derechos, de velar por los derechos de los salvadoreños, de las salvadoreñas migrantes, tanto en esas condiciones como en los países de destino. Creo que nuevamente hay que subrayar que debe de retomarse a programas y sobre todo de protección consular en México y Estados Unidos para salvadoreños. Y estos centros de retorno, creo que el fin de semana se inauguró uno en La Unión, por ejemplo, estaba viendo las noticias, ¿no? Digamos, ¿cómo logra esto encajar dentro de esa mirada de atención que requiere la parte migrante? Mira, lo digo por el hecho de que viene en función de ser producto de una cooperación de los Estados Unidos. Creo que con la alcaldía también, no sé qué. Mira, todo lo que se haga en favor de la población migrante está bien recibido para ellos. Dentro del ciclo de retorno, que empieza cuando los detienen, cuando los separan de su familia y después el día del retorno, muy particular. Y que qué bien que los atienden el día del retorno, pero ahí no termina el drama humano. Después del día del retorno viene un proceso de y ahí no hay programas y aquellos especiales. 40 o 30, ¿cuántos fueron los millones que dio México para un plan? Sí, todavía no se han ejecutado, los tiene México muy detrás de la administración de esos recursos. O sea, a nivel publicitario dicen que ya se los dieron al gobierno y no se los han dado. México ha estado muy vigilante de eso. Pero en todo caso, la idea es una idea interesante, la CEPAL la ha respaldado en el sentido de que migrantes estén en México aguardando respuestas a sus solicitudes de asilo. AMLO ha planteado que durante 2 o 3 años de permanencia en México trabajando en programas de desarrollo vinculados con reforestación, que principalmente están destinando financiamiento para ello, tuvieran derecho a su residencia en México. Sin embargo, en la medida de que México tampoco es un país seguro, y tampoco es un país que pueda garantizarle a la mayoría de migrantes condiciones de desarrollo económico en sus economías propias. En esa medida, los programas no tienen el respaldo y la inyección suficiente de esfuerzos para que puedan prosperar. A ver, ¿sigue mirando los salvadoreños? Porque yo recuerdo que antes manejábamos una estadística que de cada 10 salvadoreños, 7 o piensan o migran. ¿Cómo andan esos niveles de...? Voy a hacer una pausa y luego regresamos un poco para medir los alcances también que pueda tener este tipo de relaciones bastante complicadas que hay con los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha dicho que va a invertir, creo que son $1.500 millones y los va a mandar los va a enviar ya directamente para trabajar con sectores privados que me imagino que están bajo esa línea de trabajo también con organizaciones como las que ustedes representan, ¿no? Me gustaría también darle una mirada a eso. Voy a hacer una pausa comercial. Saludos muy cordiales a todos nuestros buenos amigos que nos están
viendo en los Estados Unidos, sí, pues ese es un tema que sin duda alguna no puede pasar por alto, sobre todo cuando se trata de medir los alcances del impacto social, de lo que hablaba uno de nuestros invitados, de ver el drama que pasan los niños, por ejemplo, cuando realmente sufren ese calvario, y sobre todo también a lo mejor con resultados que no son los propios, de poder lograr la unión familiar que a lo mejor buscan con sus papás, etcétera, etcétera. Así es que este es un tema de mucha sensibilidad social. Examinémonos acá cómo estamos trabajando en eso. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, son las 6:59. Saludos especiales también a todos los aliancistas, ¿verdad? El día de ayer una nueva corona suma al grupo de los salvos. También hay que reconocer y enviar un saludo muy especial a todos los viroleños, ¿verdad? El Platense jugó muy bien, hay que destacar que así es en el fútbol, ¿verdad? Se gana o se pierde, así es que un saludo muy especial a todos los seguidores también del Platense. Pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Celia Medrano y también César Ríos, ambos conocedores de temas de migración, y estamos haciendo una valoración, un análisis, un balance de año con relación a este tema que sin duda alguna ha sido y sigue siendo como parte de la preocupación que se tiene en torno a el impacto social y el impacto económico que esto representa, tanto países de origen como también países de destino. A ver, ¿cómo están las estadísticas? Porque hay datos que reflejan que sin duda alguna hay muchos salvadoreños que están detenidos. Por ejemplo, les decía este tema de la cantidad de 19,000 salvadoreños, según un informe que se publica, están detenidos en tan solo 2 meses en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cuántos salvadoreños migran ahora, según las estadísticas? Antes se decía que de 10, 7 o migraban o estaban pensando en migrar del país. Creo que por ahí andaba la cifra, ¿no? Mira, así como estamos observando, estamos retomando ya las cantidades de aquellas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de 300 a 400 salvadoreños por día? Estamos volviendo a ese. Sí, estamos ahí. Hay un dato, ¿quién lo dio? Celia, que en este momento hay el 70% de los salvadoreños quieren migrar, pero de los que logran migrar creo que son como el 40%. Pero hay una intencionalidad ya de migrar. Y ahí está, ¿no? No tenemos datos en este momento. El único dato que tenemos es los detenidos en la frontera. Un dato que hay que analizarlo mucho, porque muchos de los detenidos porque no te dice personas, sino que te dice eventos, eventos de detención. Eso, lo que te quiere decir que esa persona pudo haber regresado 3 veces a la frontera y está metido en esos eventos. Entonces, ahí está. Lo real es que las migraciones es un reflejo de lo que estamos pasando. Y hablas con la población y necesita ingresos, necesita empleos, algunas medidas estructurales que pueda estar teniendo este gobierno, pero los efectos van a ser de aquí a 5 años, 8 años, y no los tiene respuesta. Ahora, uno de los principales fenómenos causales de la migración en países como los nuestros es el tema de la delincuencia, el tema de la violencia. Se supone que en el país ya no tenemos violencia, debería de ser todo lo contrario, ¿no? Hay una situación que me parece que debe de subrayarse para que no se sigan afirmando aspectos que no son ciertos, y es confundir los datos de salvadoreños detenidos en frontera, tanto frontera sur Estados Unidos con México como frontera sur México Guatemala, y también no confundirlos con disminución o aumento de personas deportadas. ¿Qué es lo que sucede? No hay una cifra segura sobre cuántos se van y cuántos logran cruzar la frontera
y no ser detenidos. Y es importante plantear de que el aumento de personas detenidas no quiere decir de que haya aumentado las circunstancias que hicieron que migraran, porque no deben de confundirse esos datos con flujos migratorios. Hubo una afirmación hecha por una funcionaria de alto nivel actualmente que aseguró que la disminución de personas deportadas para El Salvador desde Estados Unidos a México y la disminución de personas salvadoreñas detenidas, sobre todo niñez no acompañada en frontera sur por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, equivalía a que había disminuido la migración de los salvadoreños hacia los Estados Unidos y que eso se debía al éxito del Plan Control Territorial. Es falso, no puede afirmarse confundiendo datos o pretendiendo confundirlos con afirmaciones de este tipo. Lo cierto es de que ha aumentado el número de personas detenidas en frontera sur y ha aumentado significativamente el número de personas salvadoreñas detenidas en México. Y eso, cuando uno habla con las personas, estuvimos en Tijuana, por ejemplo, entrevistando a familias de diferentes nacionalidades, entre ellas salvadoreñas, y las dos razones persisten y permanecen y además están entrelazadas. Violencia, y no solo violencia pandilleril. Tengo que plantear de que la crisis política y un comportamiento autoritario de gobierno cada vez está haciendo mella para que personas que se consideran que están en riesgo de persecución política tomen la decisión de irse también. Es el caso y eso concreto, es algo muy grave. Digamos, es una realidad el tema del asilo político de nuestro país. Que sí, estoy convencida de que muchas personas que ven que si fuesen señaladas por la comisión de algún tipo de delito, ante una situación en donde no puede garantizarse un juicio justo, porque el sistema judicial, el órgano judicial está cooptado desde el Ejecutivo, donde no podrían tener la garantía de que la Fiscalía actuase de manera imparcial, porque no pueden esperar de que una Fiscalía impuesta desde también el órgano ejecutivo a través de la Asamblea Legislativa mayoritaria, el órgano ejecutivo, hubiese garantías de independencia y de integridad judicial, en donde además el proceso judicial fuese instrumentalizado como presión política. Entonces, cada vez es más el número de personas que se dan cuenta de que si emiten su opinión, su libertad de expresión, como lo estamos haciendo César y yo en este momento, pueden ser objeto de una acción de carácter penal, una acción administrativa fiscal, simplemente por haber dado una opinión que no favorece a una versión oficial de los hechos. A ver, pero no es el caso nuestro. Nosotros tenemos acá una libertad de poder decir lo que se quiera decir bajo la responsabilidad y las argumentaciones que cada quien tiene. Bueno, de hecho, para nadie es un secreto saber que la población migra precisamente siendo un síntoma de carácter socioeconómico. He frustrado sus realidades. Puede ser que no tiene trabajo. Violencia delincuencial, criminal, violencia política y las circunstancias también de la reunificación familiar. Pero ojo, el tema de reunificación familiar, Ernesto, César, no está planteado de que el niño va a reunirse con su mamá así por así. Si el tema fuera reunificación familiar, únicamente per se la mamá viniera aquí a reunirse con su hijo, a reunificarse con su hijo. El padre viniera aquí a reunificarse con su hijo. ¿Por qué la opción es que el niño, que la niña viaje de manera irregular, en la mayoría de los casos, hacia los Estados Unidos, hacia México, donde se encuentran sus padres? Porque aquí no hay opciones para el desarrollo integral de esa niña, de ese niño. Entonces, yo no pongo, son los aspectos que hay que señalar. En la Antonio Barrientos nos escribe y dice: buenos días, Ernesto, disculpe, usted acaba de mencionar una palabra clave por el cual se da la migración, y es el tema de la violencia. Obviamente no es un invento mío, era lo que siempre se mantuvo. Hay que tener una amplitud de violencia e inseguridades, ¿no? Y la inseguridad agarra el tema de violencia, pero no solamente tenemos inseguridades laborales, inseguridades financieras. Yo me alegré cuando la Asamblea llama a la Comisión Financiera de los bancos para decirle no persiga tanto
inseguridades financieras, jurídicas que acabas de mencionar tú, laborales, te dicen, mira, si no querés este trabajo hay 20 más esperando por vos, así es que o te vas o pero fíjate que hay una serie de cosas del ambiente que te van empujando. no sé si es un poco disparado la comparación que voy a hacer, pero fíjate que hablamos del tema de la migración, de acuerdo, pero están viniendo muchos salvadoreños también al país a hacer sus inversiones porque están viendo un clima diferente, quizás a lo mejor como lo está viendo quienes estamos acá y estamos queriendo ir. Hay que ver cifras, hay que ver datos. Es un fenómeno que se está dando hoy en día. Se anuncia mucho, Ernesto, ¿sí? Se anuncia mucho y sobre todo desde medios oficiales, pero como las cosas tienen que medirse sobre la base de datos y registros. De acuerdo. ¿Cuántas personas salvadoreñas han venido aquí a invertir, a querer marcar sus negocios, a poder volver a sentarse en el país a partir de una expectativa positiva en términos de violencia, oportunidades económicas, para volver acá a generar procesos productivos de vida para ellos y para otros? Números no tenemos. Lo que hay es casos muy concretos que han sido anunciados oficialmente. Ajá. Mira, Ernesto, hay lo que, sin datos estadísticos, pero lo que uno siente, ¿no? Por ejemplo, el tema de las remesas familiares del Bitcoin y quiénes lo están usando de los salvadoreños. Y lo que yo he sentido, quienes están usando el Bitcoin para envío de remesas familiares son aquellas familias que tienen muchos años de estar allá y que tienen jóvenes hijos de 17, 18 años. Sí, que agarran la tecnología y le están diciendo al papá, deja de ir allá a hacer cola, yo te lo voy a hacer aquí. Y eso están influyendo mucho para el comportamiento de la familia. Por ejemplo, hoy mismo, mi familia se trajo al hijo de 25 años porque está intrigado por venir a conocer El Salvador y ese reto tecnológico que tiene. Y quiere ir a la ciudad del Bitcoin, ¿qué van a hacer? Quieren ir al mar para ver cómo se transa con el Bitcoin. O sea, hay unas expectativas. Y eso, exacto. Hay una expectativa de esas generaciones. Roberto Benavides, creo que Bob Benavides dice, ¿quiénes están viniendo, Ernesto? Me dice acá, un poco como que no está muy convencido sobre el comentario que hago. Dice Celia, es un discurso que hay que medirlo, ¿verdad? Porque es oficialista. Pero para nadie es un secreto ver de muchas inversiones que se están haciendo de salvadoreños que están viniendo a hacer sus inversiones, especialmente en el área turística. Hay un aspecto. Entonces era un poco el contraste, por eso pedí un poco la excusa de decir, mire, estamos hablando de irnos, pero también que estamos otros. Hablando de cifras, hablando de datos, los datos nos dicen de que al principio, cuando se generó Bitcoin como moneda de obligatorio curso legal, fue fuerte el nivel de remesas que salvadoreños en Estados Unidos enviaron a sus familias acá. Eso ha disminuido en un 50%. Dejaron de enviar remesas a través de Bitcoin por el tema de Chivo Wallet, por cualquier razón que pueda generarse. Eso no tiene ese detalle, pero lo fáctico es de que hubo una cantidad significativa de remesas que se percibieron a través de criptomonedas a partir de la decisión del Bitcoin. Pero eso ha ido abajo y ya las personas vuelven a usar el sistema bancario. Eso lo ha sido reconocido incluso por el Banco Central de Reserva. Sí, son las nuevas tecnologías y los nuevos retos que te están poniendo, ¿no? Que muchos, y los que más usaron son los que tienen muchos años de vivir en Estados Unidos. Los que menos lo usaron fueron los que acaban de llegar a Estados Unidos. Vos tenés un año y todavía tienes mucho temor con la tecnología, pero en cambio los otros, hay una generación de jóvenes que le están pidiendo en el ambiente que se metan a esos ritmos, ¿no? Pero al final te das una transacción. La confiabilidad. Correcto. Además un tema es la tecnología y el otro es la confiabilidad de que a través de Chivo Wallet, por poner un ejemplo, haya la cantidad de remesas que yo he enviado y además con la expectativa de que esas remesas no disminuyan. Y hablemos de eso cuando regresemos, porque están pidiendo una pausa. Creo que es un punto medular al que estamos llegando, me parece interesante. Voy a hacer una pausa y regreso para que vayamos un poco ya en el análisis concluyente del tema. Y me parece interesante elevar un poco a esa categoría, ver el impacto también de qué representa todo el tema remesas en este contexto. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos.
Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, así es, definitivamente en Farmacia Value, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Visita cualquiera de nuestras 24 sucursales o también usted puede llamar al 2520-3500 o si lo prefiere pide por tu app del ahorro, fácil de usar, fácil de pedir, descárgala ya. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. En unos minutos voy a tener la presencia también del ministro de Salud acá en este mismo set para hacer un repaso también sobre el tema de la pandemia COVID-19 y también ya el primer caso que según se nos informa en Costa Rica se conoce ya del primer caso de Omicron, que es una nueva variable. Así es que Francisco Alaví, ministro de Salud, estará con nosotros en cuestión de minutos. Solo cierro acá con nuestros invitados a manera de ir a hacer un análisis concluyente al cierre del año con el tema remesas, que habíamos coronado un poco el análisis como un impacto positivo que se ha tenido también en el tema de la migración, ¿no? Sí. Creo que una de las grandes expectativas que cierne sobre la base del crecimiento económico y el papel que juegan las remesas es que hemos tenido una buena receptividad en temas de remesas, ¿no? Sí, casi un aumento del 30% del ritmo de remesas, ¿no? Y muy bien, ¿cómo terminamos este año? Primero, y lo más importante, Estados Unidos sin política migratoria y sin reforma migratoria tan anunciada, no tenemos. Y todavía está aplicando las mismas medidas que Donald Trump hizo, las está cerrando fronteras, regresando a la población. No tenemos. El Salvador, de la misma manera, terminamos el año sin una política migratoria, sin un comigrante, sin presupuesto, no conocemos el presupuesto de la nación, pero si se aprueba la nueva ley de agentes extranjeros externos, va a afectar a las instituciones como la nuestra. Y si el presupuesto no tiene destinado fondos para atender la migración, entonces nos espera un año muy difícil en eso. Veamos, Celia. Nos seguimos yendo, aumentó el número de salvadoreños que se ve obligado a migrar fuera del país por razones de violencia criminal, violencia delincuencial, violencia política y falta de oportunidades de un trabajo digno. Nos seguimos yendo, no hay políticas, refuerzo el aspecto señalado por César y principalmente no hay interés y debe de ser tomado algún llamado al gobierno para que se retome la protección de salvadoreños en el exterior. Quiero agradecerles a ambos el que nos hayan permitido abordar este tema a manera de cierre, de balance del año, y agradecerles también que en todo el transcurso del tiempo atrás pues han estado siempre en la disponibilidad de acompañarnos con sus análisis. Así que gracias, Celia. Muchas gracias. Ahí me están pidiendo los salvadoreños que están llegando ahora en el fin de año. Muchos saludos a todos, bienvenidos a El Salvador, ¿no? Definitivamente, creo que esta semana es crucial cuando se trata de medir el número de salvadoreños que están llegando, ¿verdad? Ya sea por tierra o también por avión. Qué bueno, esa es la alegría que nos embarga a todos en esta festividad. Así es que pausa y regreso para que nos enteremos cómo está también el tema de la pandemia. Hay que cuidarnos siempre, ¿verdad? Viene el ministro de Salud. Vamos a pausa. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy especiales a todos nuestros buenos amigos que están muy activos a través de las redes sociales y especialmente con nuestra señal en Facebook, de donde participan. Qué bueno, nos encanta esa retroalimentación, nos encanta interactuar con ustedes y aprovechen ese espacio para poder colocar, digamos, preguntas o insumos que nos ayuden precisamente
a darle mayor vitalidad a los análisis que aquí tenemos. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa al ministro de Salud, Francisco Alaví, que vamos a precisamente hablar de temas que están colocados sobre la base de la preocupación de muchos, y es medir los alcances que tiene esta nueva variable Omicron y otros temas. Ministro, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Un placer poder estar acá, Ernesto, un placer poder saludar a la población salvadoreña y también informarla sobre estos recientes eventos sobre el COVID-19 y lo que está sucediendo en el marco de la salud pública en estas festividades de fin de año, ¿verdad? Seguimos siendo un país, voy a comenzar con esto, ¿verdad? Seguimos siendo un país bien evaluado en el manejo de la pandemia. De la pandemia, ¿no? Totalmente. Seguimos siendo uno de los mejores países a nivel internacional en el manejo de la pandemia, y es que hay varios componentes en las estrategias que implementó El Salvador que son claves y que son los que reconocen a nivel internacional los países como las mejores decisiones en tiempo oportuno y que hacen la diferencia. Un claro ejemplo de ello es la vacunación. Y la vacunación, y me refiero primero a la vacunación porque probablemente esta es la más definitiva de todas las estrategias que ha puesto más seguro ante las variables, ante el COVID-19 y ante los efectos de esta enfermedad, es el hecho de que ya tengamos más del 70% de la vacunación, 71% de la vacunación con 2 dosis de la vacuna ante el COVID-19. Es más, El Salvador está alcanzando un 15% de vacunación con una tercera dosis. La mayor cantidad de las vacunas aplicadas son RNA, ¿verdad? En el cual la evidencia científica de los últimos días nos ha mencionado que esto es muy importante porque disminuye el riesgo de tener una enfermedad grave o una complicación como letalidad a causa del COVID-19 por la nueva variante existente, que es la variante Omicron. Interesante el saber que recientemente, bueno, el día de ayer ha sido notificado por parte del Ministerio de Salud de Costa Rica en ciertas publicaciones observadas la existencia de la variante Omicron en Costa Rica, y es importante el saberlo y retomar una de las palabras que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, y es precisamente que él mencionaba: en este momento se ha identificado en 77 países, pero muy probablemente estén en muchos más países, y es que la facilidad de transmisión de esta variante es importante. Ahora, ¿qué se identificó también en paralelo? Y eso es con los estudios que ya iniciaron desde la notificación de Sudáfrica, es que la vacunación puede prevenir hasta el 70% de las complicaciones como letalidad y enfermedad grave. Eso es un dato importante y lo traigo a mención porque precisamente El Salvador no solo lleva un buen porcentaje de vacunación arriba del 71%, sino que también tenemos la ventaja de aplicar una tercera dosis de la vacuna correspondiente para poder estar protegidos ante el COVID-19. Seguimos siendo un modelo a nivel internacional por las decisiones estratégicas. A esto se le une también las medidas de contención epidemiológicas tomadas en tiempo oportuno y el fortalecimiento de la promoción de la salud a través del protocolo de bioseguridad. El director de la Organización Mundial de la Salud mencionó nuevamente, él comentaba en la reunión, no solo la vacuna va a garantizar estar seguro, sino que es la vacuna más el cumplimiento de la mascarilla, la vacuna más el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la vacuna más el cumplimiento de evitar estar en aglomeraciones, cumplirlas todas, hacerlo continuamente y hacerlo bien. Esa es la diferencia. Ministro, a propósito, ¿qué información tiene sobre el fallecimiento del senador Doug Erickson, quien era del estado de Washington y que se conoció de su deceso y que ocurrió semanas después de que él fue diagnosticado con coronavirus durante un viaje que hizo al país? ¿Qué conoce al respecto? Mire, realmente usted sabe que nosotros hemos planteado una postura desde el inicio de la pandemia, que no hacemos una diferencia por la persona en general que pueda tener un padecimiento. Evidentemente, ahorita a nivel internacional, toda la población mundial está expuesta a un posible contagio de COVID-19, esto sea en este país, esto sea en cualquier país del mundo, porque ya es desde el momento en que se conforma una pandemia, ese riesgo es latente. Sí. Ahora, cada cuerpo, cada respuesta inmune puede tener características particulares, cada paciente tiene comorbilidades específicas y evidentemente en su momento habrá ciertas características
en el caso de este paciente, si ese fuese el caso, que hubiera presentado la complicación ante el COVID-19. Entonces creo que es muy importante no enfocarnos en lo personal, pero sí enfocarnos, por ser una figura política, obviamente, lo que sí puedo mencionarles que el paciente no ha fallecido acá, entonces creo yo muy conveniente el que tengamos siempre ese tacto de ver que a nivel internacional cualquier persona, independientemente del estatus socioeconómico, cultural, político y del ámbito de la cultura o cualquier aspecto característico, esté expuesto a una enfermedad ante el COVID-19. Bueno, sumado a eso también creo que esa valoración que hace, bueno, que la enfermedad no ve condición de la persona. También un artista antiguo acaba de fallecer, ¿verdad? Precisamente por COVID, fue entubado. O sea, aquí estamos hablando de cuidarnos todos al final, independientemente de la condición económica o social que tengan. Correcto, muy buena comparación, porque en este caso el paciente, y al igual que este artista, que otros artistas, que otros, incluso deportistas, atletas, que otros pacientes a nivel internacional han tenido complicaciones y no ha sido específicamente en El Salvador, sino que ha sido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el COVID sigue matando población a nivel mundial, y es porque es un virus agresivo, es un virus que no por nada llegó a ser una pandemia, y que todos tenemos que estar muy pendientes de cumplir nuestro protocolo de bioseguridad y sobre todo estar vacunados. Ministro, si bien es cierto, somos digamos como la especie de la valoración que se hace, que tenemos el 70% de la población vacunada con la segunda dosis. ¿Hay resistencia de la población por la tercera? Yo creo que no es resistencia, más bien estamos hablando... Miedo, no, resistente ya sea por el miedo, ¿no? Sí, yo creo que no es resistencia ni miedo, sino que estamos hablando de que ya la población también está alcanzando ya más de un 71% y se siente totalmente confiada. Es muy importante seguir promocionando la salud para que cada día más y más salvadoreños se sigan sumando a la estrategia de vacunación con la tercera dosis. Eso es clave. ¿Por qué? Porque la tercera dosis pues nos eleva mucho más la inmunidad humoral y eso nos da protección. Fíjense que voy a dejarlo bien claro. Muchos a quienes he consultado tienen miedo ponerse la tercera. ¿Es normal o podemos esta mañana despejar todas esas dudas? No, podemos despejarla totalmente. Yo darle la tranquilidad a la población salvadoreña. Usted puede tener toda la tranquilidad de aplicarse la tercera dosis, eso es fundamental porque eleva la protección. Podemos hacer el recordatorio, usted ya recibió sus 2 dosis, no tuvo mayores complicaciones ante esta aplicación de la vacuna, pero también recordemos que una vez ya uno tiene el esquema completo, dice, bueno, ya completé mi esquema, ya puedo estar más tranquilo, ya una tercera dosis tal vez no sea necesaria, pero la información y la evidencia científica nos ha mencionado que esto no solo es una estrategia aplicada en tiempo oportuno, sino que tiene una base científica, y esa base científica es el resultado objetivo de los estudios que dicen que aplicarse una tercera dosis le disminuye la posibilidad de adquirir la enfermedad, y eso es un dato importante en el marco de la aparición de nuevos podríamos decirlo, participantes en esta afectación mundial que ha sido la pandemia, como es el caso de Omicron. Entonces, ante la evidencia de un nuevo participante que no estaba contemplado anteriormente, el tener ahora esa tercera dosis de la vacuna, usted lo pone en una posición más ventajosa ante esta variante de preocupación y, por supuesto, ante una posible complicación o letalidad. Los estudios demuestran 70% de la disminución de enfermedad grave o de letalidad ante el COVID si usted ha recibido su tercera dosis. Entonces, es clave y es fundamental que en estas festividades de fin de año, que de alguna manera se generan reuniones, que de alguna manera se tiende a flexibilizar los protocolos de bioseguridad, no, de una manera no voluntaria, pero por la cultura, por las reuniones. Es muy importante que usted esté protegido lo más posible ante el COVID-19, y la tercera dosis definitivamente tiene su objetivo, protegerlo, no tiene ningún otro objetivo, no le va a generar complicaciones, y es muy importante estar con ese biológico a tiempo. Ok, me están pidiendo una pausa comercial, voy a regresar porque hay muchas preguntas también y vamos a aprovechar, como bien lo dijimos, a despejar todas esas dudas, ministro. Bueno, y el tema del Omicron, que también es que es otro de los grandes interrogantes, ¿verdad? Que
si ya se tiene más información sobre ellos y qué tipo de, digamos, de impacto tiene en aquella persona que lo padece. Vamos a la pausa entonces y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo protegerse, ministro, con el tema de esta nueva variable del Omicron? Y sobre todo cuando estamos hablando del tema de las vacunas. Usted me decía, tenemos el 70% de la población categorizada bajo la línea de que tienen la mayoría las 2 dosis, ¿verdad? Hay un cierto temor por una tercera. Por ejemplo, si yo tengo la Sinovac, ¿sí? La 1 y la 2, ¿cuál debe de ser la tercera? ¿De qué laboratorio? Una vacuna de RNA, de formulación a través de RNA. Esto es importante porque esto nos menciona de alguna manera la posibilidad de tener mayor protección porque se está haciendo el intercambio de mecanismos de formulación de la vacuna. Sí. Y en ese sentido ha sido clave el poder contar con los biológicos en tiempo oportuno. Y cada día vienen más y más biológicos. El día de ayer recibimos un donativo de 600,000 dosis en el territorio, lo cual nos pone con la posibilidad de seguir ampliando la vacunación de la tercera dosis. Yo diría más no existe un miedo como tal ante la aplicación de la tercera dosis, sino que existe un proceso normal, el último proceso implementado que es la aplicación de una tercera dosis, y también existe de alguna manera el que la población se ha logrado quedar pues más tranquilo de haber recibido las primeras 2 dosis. Eso hace que el proceso de la vacunación de la tercera dosis sea un poco más lento. Y precisamente para eso estamos, para decirle a la población, hay que seguirse colocando la vacuna. Más en la aparición de esta nueva variante que tiene una característica bastante particular, y esa característica particular es que facilita la transmisión en un gran porcentaje. Y quisiera aprovechar de alguna manera para mostrarles una gráfica de cierta información que ha estado a nivel internacional, y es precisamente esta. Vamos a ver, creo que... ¿Dónde vamos a tener? En este estudio ustedes pueden observar, en esta gráfica ustedes pueden observar cómo ha venido la tendencia de las letalidades, que es la línea roja, y también la tendencia de alguna manera de la parte de los nuevos casos. Como ustedes pueden observar, cada vez que hay un incremento de los nuevos casos, consecuentemente después también hay un incremento de las letalidades, que es la línea roja. Ahora, ¿qué estamos observando con la aparición de la variante Omicron? Que la cantidad de letalidades se ha mantenido baja. No ha sido como esta elevación que observamos acá. No sigue la elevación de los casos, la elevación de las letalidades. Ahora, no sabemos si precisamente esto se debe a características particulares de el tener a la población inmunizada, el que la variante de Omicron sea más virulenta pero no más letal. Esos son aspectos que se están analizando, pero definitivamente los datos estadísticos nos muestran a nosotros un cambio en la manera de actuar de esta nueva variante Omicron a nivel internacional. Hay que recordar algo clave, y yo me acuerdo haberlo mencionado en muchas ocasiones porque es un punto importante en la Organización Mundial de la Salud, y es que precisamente variantes de coronavirus van a seguir sucediendo. ¿Y por qué van a seguir sucediendo? Porque existen países, existen culturas, existen medio ambientes que interaccionan con la población, que generan que hayan pequeños cambios en la transposición de aminoácidos. En conclusión, la organización siempre recomendó, debemos ampliar la vacunación a nivel mundial, porque entre más tiempo pase el mundo con casos de COVID-19, más variantes de preocupación van a ir apareciendo que sin lugar a dudas pueden afectar a la población, incluso a aquella población que ya recibió su dosis de vacuna. Entonces, no solo se trata de velar por la vacunación de un país, sino que se trata de velar por la vacunación a nivel mundial. Y es ahí donde yo digo, la visión, la grandeza y el compromiso de El Salvador ha sido clave,
porque no solo se ha ampliado la vacunación en el territorio, sino que tenemos la oportunidad de poder aplicar la vacuna para extranjeros dentro de nuestro país, de poder haber aportado un granito de arena cuando más lo necesitó países como Honduras a través de la donación del biológico para aquellos grupos vulnerables. Entonces es una muestra de que no solo estamos actuando de manera nacional, sino que estamos actuando contra el COVID, como lo recomienda la organización. Ministro, mire, seguimos sosteniendo que haber eliminado las restricciones de control son positivas para el país con toda esta amenaza, con toda esta noticia que tenemos. Sí, es punto que viene muy relacionado a lo que le acabo de comentar en este momento, y es que no va a parar a nivel internacional de generarse nuevas variantes. Entonces, ante esta situación, cada país debe de analizar su riesgo, y eso lo mencionaba la Organización Mundial de la Salud ante la postura de los requisitos para el ingreso, tal cual lo dice el Reglamento Sanitario Internacional. Yo quiero decirle muy claro a la población, probablemente en El Salvador en algún momento pueda llegar a ingresar la variante Ómicron, una variante bastante fácil de transmitir y es una variante que está a nivel internacional. Pero ¿qué tiene El Salvador de diferente y por qué El Salvador probablemente pueda llegar a no tener complicaciones por esta variante? Y digo, es un importante dicho y es un importante hecho el que se va a tener si esto es así, y es que tenemos una población con promoción de la salud, una población con alto nivel de vacunación y una población que sigue cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Alguien podrá decir, bueno, pero hemos bajado el cumplimiento, yo ya veo un poco más de personas con un poco de relajamiento de las medidas, pero definitivamente le puedo decir, a nivel internacional, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad que se tiene en el país, pues mucho mayor que un montón de países que ha disminuido esta medida. Ayer en el estadio, tuvimos la final del fútbol. ¿Qué informes tiene? ¿Se generaron protocolos rígidos para...? Sí, definitivamente existe un protocolo que debe cumplir la federación, la cual es totalmente responsable del cumplimiento de las medidas de bioseguridad que son emitidas por parte del Ministerio de Salud, pero sí le puedo decir algo, todas las personas que asisten a un evento deportivo de esta índole deben de estar con su vacunación al día, ¿verdad? Eso es un dato importante. Y otro dato importante es, cada país está haciendo un análisis de riesgo en base a la situación. No podemos seguir pensando que todos los países van a tomar medidas de contención epidemiológicas para todo el tiempo. Evidentemente va a llegar un momento en que la enfermedad del COVID-19 va a ser muy similar al de la influenza y eso debe de tomarse en cuenta. Creo que es fundamental y tenemos que tener presente, cada día El Salvador se debe ir integrando a una nueva normalidad en el marco de esta ventaja que le llevamos al COVID-19. Sé que hay actividades deportivas, culturales, festividades de fin de año, actividades que la población realiza en el día a día, pero pues para eso se trata el establecer las medidas de bioseguridad. Y lo digo mucho porque a veces tratamos de poner el ejemplo, mire, pero usted está diciendo de flexibilizar las medidas y ponemos imágenes del estadio de lleno. Y yo creo que está bien porque debemos ir entendiendo que vamos a ir integrándonos a una nueva normalidad y que El Salvador tiene lo necesario para poder ganar la batalla. Es que fíjese, ministro, que a veces uno escucha, ¿no? Y somos receptores de lo que allá se escucha. Y algunos ven ciertos elementos contradictorios en ello. Por ejemplo, un estadio como el que vimos el día de ayer y que son constantes, pero tenemos los colegios cerrados, pues prácticamente. Se van a abrir ya porque muchos padres de familia estamos interesados en que nuestros hijos de verdad ya asistan a clases. No puede ser que estén bajo esa línea de que allá sí se puede, los bares abiertos, las discotecas abiertas y las escuelas no, pues al final. Sí, es un punto que deberían de resolver ya eso. Es un enfoque que se puede valorar dependiendo del lado en el que usted lo esté viendo y le voy a explicar por qué. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un análisis muy acertado. Todavía no hemos emitido la postura oficial porque esto se va a tomar tanto en decisión con Educación como el Ministerio de Salud y en su momento vamos a dar. Sí, porque yo le pregunto a la ministra y me dice depende de usted, así que yo que lo tengo acá lo pregunto. Sí, siempre hemos trabajado de manera articulada y en su momento pues vamos a dar esa información a la población en conjunto. Más, sin embargo, yo quiero hacer una mención importante. Usted sabe que el día a día en las actividades escolares son casi de obligación el poder cumplirlas.
y a veces la población que ha tenido una afectación en su familia, que ha perdido padres, hermanos, familiares, pues conoce... Lo ve desde otro ángulo. Lo ve desde otro ángulo. Y el poder de esta manera implementarlo, podemos poner en aprietos ante una situación en la cual pues se vean incluso acorralados en el que no pueden decidir si mandar a su hijo o no a la escuela después de haber tenido un antecedente bien difícil. El problema es desde qué perspectiva lo veamos. Sin embargo, como repito, esto es una situación, usted sabe que el estudio es obligatorio, pues una vez implementa es obligatorio. El asistir a una actividad y el problema, puede ser decisión sí, pero propia. es que el problema es que los niños no están recibiendo una educación de calidad con es correcto. Esos por muchos factores. Son los parámetros que tenemos en cuenta. Bueno, no se vaya tan lejos. El hecho de la educación superior, ¿verdad? Que de alguna manera podrían llegar a estar asistiendo, pero todavía las universidades, la mayor parte o un buen porcentaje, han pedido que esto no sea presencial. Entonces, son factores que hay que tener en cuenta y que se han valorado y que no están presentes en las decisiones, y en su momento pues vamos a dar la postura. Cada quien debe comprender que en este momento estamos y seguimos siendo un momento excepcional de salud en el cual cada punto de vista debe ser analizado para poder tomar una decisión oportuna. Sí, le traslado un poco el diario vivir y el diario comentario que hacen muchos padres de familia que dicen que muchos colegios mantienen las mismas cuotas de pago con un servicio deficiente, pues, y que sus hijos no están, digamos, recibiendo la calidad como debería ser presencial, pues, de una educación, ¿no? Totalmente, esa parte se comparte. Ok, ministro, ¿están viniendo más vacunas al país? Siguen llegando dosis al territorio. Sí, dosis. Hay quienes dicen es porque tenemos vacunas suficientes o es que se están venciendo. ¿Hay vacunas vencidas? Cuéntenos un poquito, pues eso es parte de la... Sí, no es que se estén venciendo las vacunas. Definitivamente, como todo fármaco, tiene una fecha de vencimiento y tiene una fecha de producción y de caducidad. En ese sentido, la llegada de más vacunas no obedece a que se estén venciendo las vacunas, sino que obedecen a las entregas programadas que han estado establecidas desde las estrategias que se tomaron en prioritario. Ahora, quiero recordar, el hecho de que tengamos un 70% de la vacunación no quiere decir que ya aplicamos todas las vacunas que hayan que aplicarse. Recordémonos que estamos en un 15% de la tercera dosis y recordémonos que probablemente la vacunación va a continuar para personas vulnerables año con año. Esto va a permitir de alguna manera estar preparados, y el tomar las decisiones oportunas hace que un país tenga el biológico en tiempo oportuno. ¿Qué sucedería si de aquí a un par de meses la evidencia científica nos dice que hay que colocar una cuarta dosis o que hay que colocar otro refuerzo? ¿Qué sucedería ante esa decisión? Y si el país no tuviera el biológico necesario, entonces volveríamos a estar en una situación un poco apretada, porque las cadenas de suministro que están a nivel internacional son difíciles. Ahora, cada una de las vacunas que llega con la fecha de producción reciente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos aproximadamente 2 años de duración del vencimiento. Eso quiere decir que probablemente las vacunas que hemos recibido para el día de ayer en el donativo a través de Sinovac, a través de Sinopharm, por la República Popular de China, van a tener un vencimiento que llega hasta finales de 2023. Entonces, la población puede tener la tranquilidad de que contamos con el biológico necesario, y eso está haciendo la diferencia en El Salvador ante otros países. A ver, ministro, o sea, en todo caso sí tenemos, de hecho tenemos los cuartos refrigerados que son, digamos, una ventaja muy positiva en términos de logística para poderlas mantener, ¿no? Es correcto. Y todo este tipo de lotes son donaciones, son compras que se están haciendo. El de ayer fue una donación, fue una donación de 600,000 dosis, con lo cual se alcanzan ya 15.190.000 dosis en el territorio. Pero definitivamente el grupo más grande de vacunas que ha llegado al país ha sido la adquisición a través de la compra nacional, ¿verdad? Con lo cual ya a la fecha tenemos en general o en total 50 lotes. De estos 50 lotes, 2 han sido donaciones por parte del gobierno de la República Popular de China, a quien agradecemos específicamente a la embajadora Oh Yen-hong, que ha sido muy clave para poder apoyar siempre en la llegada de cerca de 6.4 millones de dosis generales al país a través de China, que es importante mencionarlo porque fueron de las primeras vacunas que tuvo el país
país en el momento más crítico y con esto definitivamente ya se suman cerca de solo en donaciones 750,000 dosis, solo en donaciones de parte de China. Fue el 6 de abril que se tuvo la primera donación de 150,000 y el día 19, el día de ayer, que se tuvieron 600,000 dosis también en donación, 750,000 en total. Bueno, tenemos desde luego para vacunar entonces a la población, ¿verdad? Y hay que hacer el llamado, porque entiendo de que hay cierto, como regreso de nuevo al tema, como una especie de resistencia o temores para la tercera dosis, ¿verdad? Hay problemas de las secuelas. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes han logrado tener post-COVID? Se habla de problemas cardiovasculares, de las secuelas que quedan. Yo soy una persona que estuve en primera línea y sé que me han quedado algunas secuelas, como por ejemplo estados de depresión, estados de fatiga, ¿verdad? De ansiedad, perdón. Y para otros también presentan otros casos. Por ejemplo, veía una noticia de un cardiólogo que decía que causa daño cardiovascular, por ejemplo, el tema de el COVID cuando lo padece. Sí, existen muchas complicaciones que pueden estar post-COVID y eso muy relacionado a las hemoconcentraciones que pues tiende a generar esta enfermedad o a la posibilidad de enfermedad tromboembólica que puede existir de alguna manera. Es muy importante en el que cada uno de los tratamientos farmacológicos que ha sido decidido por los países cumple esa función. Y lo menciono porque El Salvador fue uno de los primeros países en incorporar la anticoagulación oral en su tratamiento post-COVID, aplicado casi en la mayor parte de los pacientes que van de alta, que cumplen la indicación, y es precisamente lo que ha hecho la diferencia, disminuir la cantidad de infartos agudos del miocardio, de enfermedad tromboembólica, enfermedad embólica o trombosis en miembros inferiores, lo cual protege o disminuye la posibilidad de estos efectos. No solo son efectos relacionados a la hemoconcentración o a los estados tromboembólicos que da la enfermedad, sino que también efectos en la restricción pulmonar. Y la principal característica de un paciente post-COVID, y bueno, la población quizás no me va a dejar mentir, es que después de padecer esta enfermedad uno queda con cansancio por bastante tiempo, con procesos de tos con bastante tiempo, y es que existen varios parámetros. En el caso de la tos existe irritación pleural, que es como el revestimiento del pulmón, la pleura del pulmón queda irritada y eso genera más que todo a la inspiración o cuando hablamos fuerte queda esa sensación y inicia el proceso de tos. Y a eso se le agrega el hecho de la restricción pulmonar que queda a través de un proceso de cicatrización que genera cierto grado de fibrosis en el pulmón y esto hace que también la población se canse mucho más rápido. Es ahí donde interviene la rehabilitación pulmonar post-COVID, que es clave y que permite que la población pues, pueda retomar rápidamente. Sí, yo recuerdo que hay quienes dicen que han tenido problemas con relación a ello. Yo en lo particular, perdónenme que me estén colocando como ejemplo, pero el tema de la saturación, por ejemplo, ya no queda igual a como estaba antes, en el caso muy en particular, por ejemplo. Y eso va a depender del daño o de la filtración que hubo, ¿no? Es correcto. A manera hay una gran afectación o la infección o la neumonía que pueda tener a causa de COVID afecta un buen porcentaje del pulmón. Cuando el pulmón sana, tiende a cicatrizar y esa cicatriz tiende a generar un grado de fibrosis. Es como un caparazón que le genera al pulmón y eso no permite que se expanda, porque recordémonos que el pulmón es como una vejiga. Pero eso puede ser dañino con el tiempo, se puede traducir en un ¿qué? Genera estados de fibrosis que a largo plazo se pueden recuperar con la rehabilitación pulmonar. O sea, vuelve a tener esa complexión. Como el mensaje es que todo aquel que haya tenido problemas y sigue teniendo que se someta a procesos de rehabilitación pulmonar. Correcto. Eso es una parte clave. Y ejercicios, yo recuerdo que tenía ejercicios con el inspirómetro. Inspirómetro de incentivo, eso es importante porque eso genera el poder, hacer ejercicio en los músculos del pulmón, en los músculos que intervienen en el proceso de la respiración. Para eso funciona el inspirómetro de incentivo y una serie de ejercicios que están disponibles en ciertos centros que dan esa atención de rehabilitación pulmonar post-COVID. Teníamos ahí la estadística del día. Siempre con números bajos, ¿verdad, ministro? Importante. Ahí está. No solo tenemos números bajos, sino que
con este dato del día 18 se alcanza el día más bajo reportado en la cantidad de casos confirmados por día en lo que va de la pandemia, después del primer ascenso importante. ¿Y aquí quiero decir? Luego de alcanzar 441 casos, que fue el caso reportado en agosto-septiembre del año 2020, el mayor pico de alzas ante el COVID-19, este dato que representa el día 18 es el más bajo de lo que va de la pandemia. Y es un dato muy importante a recalcar que demuestra el avance y el estado de El Salvador ante esta enfermedad de COVID-19. El 5 de mayo del 2020, o sea, estamos hablando de par de mesecitos después de haber iniciado la pandemia, en el incremento de casos se reportó 46 casos confirmados por día, el 5 de mayo. Eso era cuando El Salvador comenzaba a despegar en los casos confirmados por día en la aparición del COVID-19, luego de disminuir el cumplimiento de las medidas de contención epidemiológicas que se tuvo en el país. 5 de mayo. Ahora, 18 de diciembre del 2021, El Salvador tiene nuevamente la menor cantidad de casos confirmados por día que se ha tenido en la pandemia de COVID-19. Bueno, quiero, ministro, agradecerle que siempre está atento a acompañarnos para podernos actualizar con la información, informarnos o la orientación pertinente de todas aquellas dudas que ciernen sobre la base de lo que acontece con relación al COVID-19, ¿verdad? Porque hay mucho temor, hay mucha duda, hay mucha información, hay mucha desinformación, en fin, que las vacunas le generan un efecto negativo, y la verdad que para eso es la presencia suya, para que nos venga seguramente a despejar todas esas dudas. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer poder estar acá siempre, informar a la población y recordarle, use su mascarilla, lávese las manos, evite tocarse la cara, no asista a aglomeraciones de ser posible y sobre todo aplíquese la vacuna para estar lo más protegido ante el COVID. En estas festividades de fin de año, cuide a sus niños ante el uso de la pirotecnia, un debido manejo de los alimentos para evitar las enfermedades gastrointestinales y sobre todo, si no es necesario, pues trate de disminuir al máximo el exponerse, más que todo con la ingesta de bebidas alcohólicas y el transportarse, ¿verdad? Para disminuir los accidentes de tránsito. Ya no hablamos precisamente del tema de la quema de pólvora y todo eso, pero bueno, feliz Navidad también. Un placer y feliz Sigue Navidad trabajando, y año, ¿no? sigue trabajando, ¿verdad? Continuamos. Este tiempo es muy importante para prevenir accidentes y sobre todo para proteger a la población con promoción de la salud. Ok, ministro, gracias nuevamente. Les deseo lo mejor a ustedes también, amigos que nos han acompañado con sus mensajes. Gracias, de verdad. Participen, nos interesa conocer la opinión de ustedes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.